hora de empezar a programar, mucha gente se pregunta cuál sería el camino inicial. Esto para mí es muy difícil, tengo que ser una persona muy inteligente. Arranca, pasa por instancias de frustración, de esto no me sale, o esto sí me sale, es muy complicado, no es muy complicado. Bueno, mi idea en este video es presentarles un poco lo que fue un año aprendiendo a programar, un año y pico. Para resolver un poco todas estas dudas. Así que vamos a ir rápidamente a la pantalla. A la hora de aprender a programar, hay ciertas bases que tenemos que cumplir. La primera de todas es saber que es un camino largo, que hay que tener mucha paciencia y que esa cosa que se generó de que aprendemos a programar en un par de meses, de semanas y de repente somos ultra mega millonarios y ganamos en dólares y qué sé yo, no es así. Realmente no es que sea algo sumamente complicado, pero sí es algo que requiere mucho tiempo. Yo me he dado cuenta durante el año que eso de aprender a programar una hora por día es como muy difícil, realmente. Es algo que necesita por ahí muchas horas al día, por lo menos 3 para mí, a mi criterio. Y si ustedes trabajan, como me pasó a mí, como me pasa a mí, y por ahí trabajan 9 horas o 8 horas, van a tener que levantarse muy temprano y sacar tiempo de donde sea. Yo durante un año me levanté y me sigo levantando a las 5:30 de la mañana para poder estar 4 o 5 horas estudiando antes de ir a trabajar. Y sí, es agotador y pasa por un montón de instancias, pero realmente es algo muy, muy satisfactorio ver cómo uno va avanzando. Eh, Hay ciertas bases que tenemos que conocer que realmente hoy hay mucha información para aprender a programar de forma autodidacta. Por ejemplo, tenemos YouTube, tenemos Free Code Camp, tenemos, esas solo son gratuitas. Tenemos Udemy, donde los cursos en general, Udemy es de pago, pero en general los cursos que son básicos hay muchos gratuitos. Tenemos ya de pago Platzi, por ejemplo, de mucha información, realmente ya paga. Y después, bueno, después vienen los bootcamps, pero los bootcamps en general ya hay que tener como ciertas bases porque son súper intensivos y por lo menos lo que son las bases de la programación hay que conocerlas. Así que yo no me metería en un bootcamp sin por lo menos conocer todo esto primero. Entonces, mi idea de esta serie de videos es hablar un poco de lo que fue mi camino y voy a empezar por lo primero, por lo más básico, que fue las bases de la programación. Y lo primero que tenemos es el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo básicamente es el programa donde vamos a programar. Puede ser un blog de notas realmente, pero por lo general se usan programas porque tienen muchas más funcionalidades, como por ejemplo Visual Studio Code, que es el que yo utilizo y el que utiliza la gran mayoría de la gente, por lo menos del lado del frontend. También de lo que es la programación backend se utiliza, pero hay otras opciones. No se enrosquen mucho con el entorno de desarrollo, usen el que más se utiliza y ya está. Después, cuando uno lleva más tiempo, se empieza a poner mañoso y quiere tener sus extensiones particulares, el tema, el colorcito, la letra. Al principio realmente no pierdan tiempo en eso, porque no les va a dar trabajo eso. Después vienen los tipos de datos. Sepan que en todos los lenguajes de programación hay tipos de datos. Los datos no son todos iguales. Por lo general tenemos los numbers, los strings, los booleans, definer, null, symbol y se acabó. Estos serían como los tipos de datos. Los más comunes en general a todos los programas de lenguaje de programación son los numbers, los strings, los booleanos. Los numbers son números, los strings son cadenas de caracteres, como si fuese caracteres como mi nombre es J-U-A-N, Juan, son cadenas de caracteres entre comillas, puestas entre comillas, eso forma un strings. Que strings es algo así como hilo en inglés. Booleanos, que generalmente son falso y verdadero, generalmente no, es falso y verdadero. Después tenemos un define y null, que son valores como nulos o indefinidos, y symbol. No sé si está en todos los lenguajes, pero por lo menos en JavaScript sí.
Después tenemos lo que son las variables y las constantes, que básicamente es almacenar dentro de un nombre el valor que nosotros querramos, por ejemplo, el tipo de dato. ¿Sí? Nosotros teníamos numbers como tipo de datos. Imaginemos, creo que tenemos un 4. Tenemos un 4, es un número. Entonces nosotros queremos almacenarlo para poder utilizarlo. Para poder utilizar los datos en los programas, en general, casi siempre hay que almacenarlos dentro de un nombre. Podemos ponerle, por ejemplo, mi número va a ser igual a 4. Entonces acá nosotros ya estamos diciéndole que ahora cuando querramos utilizar el 4, no vamos a utilizar el 4, sino que vamos a utilizar nuestro nombre, que es mi número. Los nombres siempre tienen que ser coherentes, no le vamos a poner esto, mi nombre, si es un número, no. Y por lo general, según el lenguaje, esto se tiene que inicializar con una sintaxis específica a cada lenguaje. Por ejemplo, en JavaScript esto se utiliza let, que significa digamos, mi número es 4. Let significa que mi número es una variable, y las variables, como varían, se pueden modificar más adelante. Si yo más adelante ahora quiero que mi número sea 5, puedo hacerlo, ¿sí? ¿Verdad? Porque lo inicialicé con let, que significa que es variable. También existe, además de las variables, tenemos las constantes, ¿sí? Entonces, si yo a mi número le pongo, en vez de let, le pongo const, ahora mi número ya no es una variable, sino que es una constante. El problema con esto es que, como es una constante, esto yo no lo puedo hacer, porque yo no puedo cambiarle el valor, porque es una constante. Generalmente es cuando armamos código, cuando programamos, si al valor no le vamos a cambiar el valor, mejor dicho, si al nombre no le vamos a cambiar el valor, lo dejamos como const. Si sabemos que más adelante lo vamos a cambiar, le dejamos como let, ¿sí? Eso es básicamente las opciones que tenemos. Eso respecto a las variables y constantes. Después tenemos los condicionales, que básicamente son formas de programar, o sea, el lenguaje, sintaxis del lenguaje que son condiciones. Es igual que en la vida real. Cuando uno tiene hambre, va y come, ¿no? Comes. Si no tenés hambre, no comes, ¿no? Entonces, el hambre es la condición que hace que el código, que tu vida siga por dos caminos, por el camino de comer o el de no comer. Y en el código es lo mismo. Nosotros cuando empezamos a hacer código vamos a tener todo el tiempo condicionales que se van a evaluar para ver si ejecutamos tal línea de código o tal otra, ¿sí? Si el número 4, por ejemplo, es mayor que el número 5, se va a dar tal resultado, tal código. Si es menor, se va a dar tal otro. ¿Sí? Esos serían los condicionales a grandes rasgos. Después vamos a tener lo que son los ciclos o los loops, que básicamente es ejecutar un código más de una vez. Por ejemplo, generalmente el código se va de arriba hacia abajo y así, en este orden. Cuando llega a este punto hace la evaluación y sigue de largo. Si nosotros queremos que esto esté en loop, es decir, en ciclo, podríamos decirle al código en su lenguaje, no hay que aprender su lenguaje, su forma de hablar, le podemos decir que esto se ejecute 4 veces, por ejemplo. Entonces va a llegar acá y va a evaluar hambre, sí, entonces comes. No tenés hambre, no comes. Y se vuelve a evaluar, se vuelve a evaluar. Cuando termina las 4 veces, sigue su camino. Nosotros a veces podemos usar como evaluador del bucle un número fijo, una cantidad fija, y a veces podemos decir hasta que esta condición cambie, es decir, hasta que dejes de tener hambre. Entonces vos venís acá, tenés hambre, entonces comes. Si tenés hambre, mientras tengas hambre, esto se va a seguir ejecutando. Si en algún momento no tenés hambre, o mejor dicho, sí, está bien, si tenés hambre, seguís ejecutando el código. Si en algún momento no comes, quiere decir que ya no tenés hambre, listo, dejás de evaluar, dejás el loop y seguís de largo. Básicamente un ciclo es ejecutar código varias veces. Después tenés lo que son las funciones, que básicamente es almacenar dentro de un nombre, como por ejemplo con mi función, almacenar toda una línea de código, ¿no? Almacenamos, por ejemplo, todo esto que teníamos acá,
lo almacenamos. A ver si lo puedo seleccionar todo. Bueno, no voy a poder, pero por lo menos hago esto. Esto lo almacenamos acá. Entonces, cuando querramos volver a hacer esta evaluación, volverlo a usarlo, en vez de copiar todo esto, ¿sí? Esto lo almacenamos solo una vez, llamamos la función y listo. ¿Sí? Venimos y decimos, bueno, mi función. Ejecutar mi función. Entonces, ¿qué va a hacer el código cuando yo le diga ejecutar mi función? Va a ir a ejecutar esto. ¿Sí? Va a ir a ejecutar esto que tenemos acá. Porque es lo que almacenamos adentro. Entonces, si yo quisiese utilizar esto varias veces, en vez de tener que hacer esto, lo voy a hacer ahora. Si quiero usarlo varias veces, me voy a tener que hacer esto, y de nuevo, ¿sí? Si en vez de ejecutarlo de 1000 veces, y pegarlo, y copiarlo y pegarlo, simplemente utilizo mi función. Y si quiero copiar y pegar mi función, por lo menos es menos código, ¿sí? Y después tenemos los arreglos, que básicamente es almacenar también dentro de un nombre lo que viene a ser. Voy a agarrar acá, ponemos mi arreglo, vamos a almacenar varios valores. Entonces lo ponemos entre corchetes y acá lo que vamos a poner es, por ejemplo, Juan. No, Juan, pero lo tenemos que poner con comillas porque es un string. Ponemos Juan, ponemos 1, 2, 3, ponemos edad, ponemos 4, 5, 6. Sí, básicamente lo que estoy haciendo es almacenar un montón de valores dentro de un arreglo. Nosotros acá ya lo que teníamos es que dentro de una variable, como mi número, podíamos almacenar solo un valor. Yo acá no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. ¿Sí? Bueno, acá no sé si me lo toma como 4,6, pero no puedo hacer esto. Bueno, voy a decir, no puedo hacer esto. Juan y María y Pedro. No puedo almacenar 3 valores distintos, ¿sí? Tengo que almacenar uno solo. Y acá, si quiero almacenar varios, tengo que usar estos corchetes para decir que esto es un arreglo. Piensen que un arreglo es como cuando, no sé, hay un funeral y tengo que mandar flores. En vez de mandar una flor, ¿no? Mando una flor, mando varias. Esta es una flor, perdonen por la letra de este dibujo de mierda. Y la metemos en un lienzo, ¿sí? La atamos. Y esto es un arreglo de 4 flores. Generalmente en los arreglos pones cosas que tengan coherencia. Vos no pones en un arreglo una flor, un alfajor, un bonobón y un zapato. No, vos en un arreglo de flores metes flores, en un arreglo de productos de supermercado pones productos de supermercado. Y bueno, obviamente un arreglo puede ser infinitamente más complejo, pero esto sería como las bases. Una vez que sepas esto, agarras un lenguaje cualquiera, el que más te guste. Por ejemplo, agarras JavaScript, te bajas un entorno de desarrollo como el Visual Studio Code y empezás a hacer ejercicios con todo esto. ¿Sí? Empezás a practicar. De esto también hay un montón de videos. Yo voy a hacer unos cuantos ahora para las próximas semanas. Empezás a practicar muchos ejercicios sobre los tipos de datos, ejercicios sobre variables, y recién ahí, si querés, o mientras tanto, puedes ir estudiando a ver qué es lo que más te gusta para ver si vas por el lado del frontend o del backend o del full stack, que es el camino siguiente que tenés que seguir. Esto lo vamos a ver en el video 2. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver cómo elegir, cómo estar seguro si voy a elegir frontend, backend o full stack. Así que cambio la escena, a ver si puedo. Aquí. Bueno, esto fue todo. Espero que les guste, espero que les sirva para empezar este maravilloso mundo de la programación. Esto es por lo que yo no empecé, por lo que yo empecé hace un año, cuando empecé. Después ya elegí rápidamente mi camino sobre el frontend y empecé por ahí. Así que voy a hablar un poco más de eso y nada más. Me gustaría quizás mencionar los errores, en este punto los errores que yo cometí, que fue... voy a volver un toque primero al código. Los errores que yo... al código cualquiera. A esto, al Excalibur. Los errores que yo cometí fue quizás pasar toda esta parte muy rápido. ¿Sí? Realmente esto le dediqué un curso de 1 hora y me fui directamente a JavaScript y después empecé a cometer otros errores más que me hicieron a algún punto tener que volver a retroceder a las bases. Pero estas bases realmente, si uno las maneja fácil y hace ejercicios por lo menos una semanita, después todo se te va abriendo más. Así que bueno, espero que les guste. Los próximos videos seguimos con un poco más sobre este camino. Un saludo.